Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Nos acompaña en el camino. Si nosotros estamos en camino, si no nos quedamos estancados, el resucitado está a nuestro lado y podemos hablar con Él. Podemos decirle todo aquello que no comprendemos en nuestra vida. Él nos hablará y nos ofrecerá, a partir de las Escrituras, una nueva visión. El resucitado nos deja convidarlo a quedarse con nosotros cuando cae la noche, cuando dentro y en torno de nosotros se pone oscuro. Él va en nosotros hacia donde nos encaminamos, para estar con nosotros a donde lleguemos. Ese es el mensaje de consuelo en esta historia, y entró a quedarse con ellos. Imagínate hoy que el resucitado recorre tus caminos contigo, que está junto a ti cuando vas al trabajo, en las tareas hogareñas, que te guía en tu paseo, que estará a tu lado en tu lecho de enfermo, allí donde estés. Si no comprendes tu vida, pregúntale qué puede significar todo ello. Muéstrale tus decepciones. Tal vez entonces descubras tú también un sentido más profundo en todo aquello que sucede en ti y en torno a ti. Puedes intentar hoy, ante todo lo que emprendas y te encuentres, decir en tu interior: es el Señor. Si sales, dite, es el Señor. Si tienes problemas en tu trabajo con tus colegas, mantén esta frase delante de tus ojos. Tal vez se aclare también para ti el desconsolador gris de tu vida. Reconoces que a la ribera de tu vida está el Señor, quien desde el otro mundo aparece en tu vida para transformarla. Verás tu vida con otros ojos y en todo intuirás la presencia del resucitado. Esto sanará tu desgarramiento, tu desesperanza, tu frustración y tu resignación. De este modo, sean todos ustedes muy bienvenidos desde Radio Fe Latina a participar de este encuentro, de este nuestro encuentro, porque en realidad es un encuentro semanal entre ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, oyentes, un encuentro semanal entre ustedes y nosotros, que hacemos con tanto gusto, con tanto placer, con tanta alegría, este espacio semanal en donde intentamos, como repetimos semanalmente, como repetimos cada vez que nos encontramos en estos micrófonos, la idea es poder hacer un alto en las ocupaciones y en las preocupaciones cotidianas y dedicarnos a lo más importante para la vida del creyente, claro está, que es reflexionar, que es profundizar acerca de la palabra, esa palabra que, como siempre decimos, porque también nos han enseñado que la radio es repetición, esa palabra que es esperanza frente a tanto desaliento, esa palabra que es luz frente a tanta oscuridad, esa palabra que es vida frente a tanta muerte. En esta semana, precisamente, en donde ha sido una semana, y es una semana intensa, desde la fe, el santoral, ese al cual podemos acudir y tenemos que tener presentes, porque en él quedan reflejados la vida de los santos y las santas que nos precedieron. Esta semana ha sido una semana muy intensa, es una semana muy intensa. No dejemos pasar por alto que el 4 de agosto celebramos la memoria de San Juan María Bautista Vianney, todo un modelo referencial para pedirle
para rezarle, para invocarle por las vocaciones sacerdotales y religiosas, esas que muchas veces son escasas porque los obreros son pocos y el trabajo es mucho. El 5 celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María y Nuestra Señora de las Nieves. Este viernes 6, la transfiguración del Señor, y el sábado 7 tendremos presente, frente a un panorama muy desolador, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, que lleva a la exclusión, que lleva a la marginación, que lleva a la pobreza, tenemos presente a San Cayetano, ¿sí? Entonces, esta semana intensa en nuestra vida de fe, San Juan María Bautista Vianney, dedicación de la Basílica de Santa María y Nuestra Señora de las Nieves, transfiguración del Señor, y San Cayetano este sábado 7. Nos está convocando, nos está llamando a la luz de la palabra, este 19º domingo durante el año, 8 de agosto de este año 2021, donde la liturgia nos va a proponer una vez más el Evangelio según San Juan, en esta ocasión el capítulo 6, versículos 41 al 51. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino al que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 19º domingo durante el año. Sobre este texto lo va a profundizar, lo va a recorrer en forma generosa y abundante, tal cual nos tiene acostumbrados el responsable de este espacio, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, como cada encuentro, que no es nada más ni nada menos que un reencuentro, un gusto volver a encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan trascendente, tan importante en la operación técnica, para que esto se escuche como nuestros oyentes merecen. Un gusto volver a reencontrarnos desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Todo va muy bien, a Dios gracias. Un encuentro permanente, diría, porque en definitiva el encuentro central es con el Señor, el que nos congrega, nos reúne y finalmente nos une en una comunión perfecta. Es el Señor que viene a todos y por todos, y viene a instalar en nosotros algo que nos hace verdaderamente criaturas nuevas criaturas, siempre decimos. Vos sabés que este domingo, en la profecía de Ezequiel, que es muy cortita, ¿no es cierto?, hay un pasaje, creo que es un solo versículo, Fabián, y habla de dos cosas que nosotros hemos visto y parcialmente desarrollado en otros encuentros. Y nos va a hacer recordar mucho también a Jeremías. En definitiva, los profetas enviados por el Señor hablan todo de lo mismo, nos dicen todo lo mismo, todo es otra cosa, todo es trascendente, todo es nuevo, todo es para que nosotros podamos ingresar en esa novedad que es la vida que todavía no conocemos verdaderamente. Pondré en ustedes un espíritu nuevo, nuevos pensamientos.
quitaré ese corazón de piedra, ese corazón duro que tenemos, donde rebotan todas las ideas y todos aquellos conocimientos, discernimientos espirituales, a los cuales no dejamos ingresar porque en nosotros abundan, sobreabundan. Por eso decimos corazón duro, corazón de piedra, corazón que no recibe aquellas cosas que son verdaderamente vida y que son anteriores e interiores a este corazón perdido, a este corazón que hay que quitar y ubicar en su lugar el que viene a traer a aquel que viene a nosotros y que viene a instalar los pensamientos nuevos, ese espíritu que nos hace verdaderamente lo que Dios hace y quiere, y ese corazón receptor, tanto del espíritu, del pensamiento, de la palabra, como de la persona de un Dios que nos habita y que nos habita para siempre, y que siempre está con nosotros y que en todos los instantes de nuestra vida, tanto temporal, digamos, mientras estamos en el cuerpo, como en la definición decisiva de esa vida que es una eternidad, en la cual la felicidad debe ser permanente y nosotros como criaturas seremos finalmente aquello que Dios hace. Hijos de Dios y partícipes con Dios nuestro Padre de la gloria eterna de una felicidad sin fin. Y esto es lo que vamos a ver en este Evangelio. Y esto es lo que vemos todos los domingos en todos los Evangelios, todo el año diría Fabián, ¿no es cierto? Y es aquello de lo que nos está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no entendido por aquellos que lo escuchaban, que de estas cosas, novedad absoluta, no sabían prácticamente nada, estaban frenados en la lectura y discernimiento de una letra que tampoco entendían, y entonces desconocían todo aquello de lo que, a lo mejor, sobre todo los que tenían cierto prestigio, carácter y profesión religiosa, trataban de compartir con los demás, y en realidad lo que estaban compartiendo simplemente era la propia dureza, la ignorancia en torno al tema, y bueno, y dejándolos siempre en ese vacío que no quitaba de ellos esa nada de la cual procedían y a la cual viene finalmente nuestro Señor a quitarnos para conducirnos a una plenitud que la vamos viendo a medida que vamos viendo durante las lecturas, como corresponde hacerlas, a la luz del Espíritu, ese que Dios nos envía, ese que genera en nosotros los pensamientos de Dios, ese que va edificando en nosotros ese corazón, habitación de la vida, habitación del Dios que nos ama y que con ese amor a nosotros nos transforma en lo que finalmente solamente Él puede hacer. ¿Qué pasaba, Miguel, que no entendían? Digo, porque te escuchaba como siempre, obviamente con sumo interés, con suma atención, y decía, claro, no entendían, no sabían, pero que eran brutos, eran ignorantes, y también me pensaba a mí mismo, no entiendo, soy un bruto, soy ignorante, ¿qué me pasa? ¿Qué nos ha pasado? Digamos, porque si hubiéramos entendido al Señor en su palabra, en su sentido, en su espíritu, y no solamente si lo hubiéramos entendido, sino también hubiéramos caminado por los caminos que Él nos proponía, que Él nos propone, por las sendas que Él anduvo, nuestra vida en particular y la vida social de las sociedades sería diametralmente opuesta y podríamos recrear aquello tantas veces hablado de la vida es una fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasaba? Que no entendían. ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasa que no entendemos a Jesús? Y no lo entendemos. ¿Habla? No, al contrario. No habla con una simplicidad y una sencillez que sorprende, que mueve a la admiración y a la sorpresa consecuente. Fíjate vos, estabas desarrollando al principio un poco algo que es capital para el conocimiento realmente y para el ingreso en esta novedad de vida, en la vida en definitiva, porque es la única. El Señor camina con nosotros, está con nosotros, convive con nosotros. Es como si de pronto uno en el curso de su vida, de su existencia temporal,
Y nos hemos encontrado a menudo con muchas personas a las cuales vamos conociendo, algunas de las cuales con las que desarrollamos también eso que llamamos humanamente una amistad, que muchas veces crece, y en esas personas, como quien dice, cada uno nos enseña algo, hasta que aparece el diferente, ese que de repente nos sorprende, que nos habla de las mismas cosas con las cuales estamos nosotros viviendo, pero que tiene un enfoque que nos muestra un costado de esas cosas que jamás habíamos considerado desde ese lugar. Entonces nos sorprendemos, claro. Entonces vamos viendo y aprendiendo cosas que en nosotros tienen finalmente un impacto decisivo, que verdaderamente nos cambia. Porque en general, fíjate, en el curso de nuestra existencia y coexistencia con tantos seres humanos a los que conocemos, realmente estamos todos en la misma frecuencia, como quien dice. Algunos con mayor o menor cultura, conocimiento, experiencia, etc., pero más o menos caminamos todos por un camino común. Y de repente cuando aparece el diferente, nos cambia el rumbo. Nos muestra las mismas cosas desde un prisma absolutamente cambiado. Y no nos queda más que dirigir la mirada en otro y hacia otra dirección. Y ahí empieza lo que verdaderamente es. Esto es lo que viene a hacer el Señor. Fíjate vos, y está más allá de toda consideración que podemos hacer, inclusive desde una inquietud muy humana y muy interesante, porque de pronto uno busca así caminos nuevos, busca progresar, mejorar en su ser interno, con la asistencia muchas veces de la ciencia, de los científicos, particularmente de la psicología, que crece mucho, pero nos damos cuenta después a la luz de la cosa que verdaderamente es nueva, de la diferencia que nos muestra el que nos sorprende y nos lleva a la admiración, de los caminos nuevos que comenzamos a recorrer y muchas veces sin darnos plenamente cuenta de lo mismo, que esto es otra cosa. Y en esa otra cosa empezamos entonces a ver en nosotros un cambio insospechado, al principio casi de un modo inconsciente, pero que finalmente crece en nosotros y nos conduce a una madurez que nos traslada definitivamente como un cohete que sale impactado desde la Tierra para recorrer los espacios celestes. Es lo que nos pasa, es lo que hizo el Señor, es el que viene a transformarnos. Hay como un eco por ahí, Fabián, me parece. No, te estamos escuchando con atención y con la misma prestancia y presencia que siempre. Sí, adelante. Bien, Fabián, entonces el Señor viene a nosotros. Esto es lo que vamos a ver en este Evangelio, en este domingo, claro. El Señor lo conocía. Seguimos profundizando en este tiempo a Juan. Exacto, el Evangelio juánico. Venimos dedicando estos últimos domingos a la consideración, ¿no es cierto?, del hecho eucarístico. Y en este caso sigue Juan, que es el que más lo desarrolla, particularmente en este capítulo 6 de su Evangelio, el cual recomendamos siempre lo hacemos, Fabián, ¿no? Su lectura meditada, su lectura realmente elaborada, ¿no es cierto?, desde la unción con que el Señor nos favorece, para entender esto que es un misterio, pues es misterio de la vida, pero es misterio trasladado a nuestro entendimiento precario, por manera que nosotros el Señor tiene mucho que hacer, mucho que abrir en nuestra mente, un tanto cerrada y oscurecida por las tinieblas que han ido creciendo mientras estamos habitando esto que llamamos el mundo, ¿no es cierto?, y el cual en nosotros también, al igual que el Señor que viene a sorprendernos, a cambiar los pensamientos y sobre todo el corazón de piedra, en nosotros estos pensamientos anteriores, lo que llamamos el hombre viejo con sus obras, también ha dejado, y vaya, ¿no? ¿Qué es lo que ha dejado? Y nos ha dejado en un lugar muy lejano la vida que viene a sorprendernos. Pero el que viene a nosotros viene a hacer todo el trabajo, y lo viene a hacer en nosotros, lo viene a hacer en serio. Y viene a poner la vida porque le va la vida en esto. Y le va nuestra vida. Viene a hacer el trabajo en nosotros en tanto y cuanto seamos receptivos, seamos sensibles, seamos tierra fértil para que el Señor actúe.
¿debe darse esta condición, debe darse esto como condicionante? ¿O viene a hacer el trabajo sin más y sin importar cuál es nuestra receptividad o cuál es nuestra postura al respecto? Es fundamental nuestra entrega, nuestra colaboración, Fabián, desde ya. Viste que muchas veces decimos, humanamente hablando, si uno no quiere, dos no pelean, ¿no? Tal cual. Ahora, Si uno no quiere, dos no pueden. Tal y cual. dos no pueden, siempre es así. Y acá el Señor busca una colaboración. Pero vos fijate, hasta dónde llega precisamente lo gratuito del trabajo de Él. Va a ser todo el trabajo. Nos va a ser socios de ese trabajo. Y ese trabajo va a dar un rédito, una ganancia. El capital lo pone el Señor. El trabajo lo hace el Señor. La ganancia final, que es plena y total, que es la vida, es para nosotros. Y la deja todo en nuestras manos. Hace todo en todos. Viene a regalarnos todo. Hablamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es una gracia. El don que nos regala, claro, regalo y gracia, es gratuito, el don de la fe. Y a partir de ahí, lo que Él despierta en nosotros también es la fe. Lo hace todo de punta a punta. Pero tiene que haber en nosotros esa entrega, que muchas veces es un poco renuente, ¿no es cierto?, al principio. Porque claro, estamos demasiado llenos de otras cosas, a las cuales nos cuesta mucho renunciar. Pero finalmente el Señor, que lo sabe, tiene la suficiente paciencia, maneja demasiado bien los tiempos, viene de la eternidad al tiempo, y Él maneja el tiempo también. Y traslada al tiempo esa eternidad, con la cual finalmente lo transfigura, y al transfigurarlo, esta semana vamos a ver también la transfiguración del Señor, vos lo adelantaste al principio, Fabián, y entonces las cosas cambian radicalmente. Y finalmente, si nosotros somos perseverantes y permanecemos firmes y fieles en ese andar novedoso por este tiempo, por este mundo, vamos también a ver las cosas como las muestra el que viene a hablar en serio y a mostrar la realidad como verdaderamente es, y fundamentalmente en nosotros nuestra realidad. Y nuestra realidad vemos que cambia, aparece, lo dijimos al principio, la admiración, la sorpresa, ya consumadas, y a partir de ahí una alegría inefable, una alegría permanente, bueno, que nos impulsa también a ser nosotros después, sí, instrumentos en manos del que nos cambia para cambiar al otro. Todo lo hace Él en todos. Este es el amor de Dios. ¿Cómo? Este es el amor de Dios, sí, lo hace por amor. Sí, y seguramente, digamos, nos ha pasado por ahí de interrumpir y de intervenir en este aspecto. Y si hay algún hermano o hermana oyente, amigo o amiga oyente de esta Radio Fe Latina, de A la Luz de la Palabra, que te está preguntando casi por ahí, presa o preso de la angustia, de las lágrimas: Señor Miguel, yo no me siento querido o querida por Dios. ¿Esto es posible que nos pase en algún momento? Sobre todo en momentos de tanta turbulencia como este que venimos pasando desde el año pasado, ¿sí? ¿Esto es posible que alguien por ahí se esté preguntando entre lágrimas: no, yo no me siento amado o amada por Dios? Y es muy posible, Fabián, hay mucha gente que directamente lo dice, y hay mucha gente que lo dice porque lo siente, realmente. Pero ¿sabe dónde procede esencialmente esto? Del desconocimiento de Dios, de aquello que llaman Dios, de la idea que se han formado a propósito de Dios. Y entonces, claro, están buscando un Dios casi mágico, ¿no? Un Dios que no es Dios, realmente. Esto es una tentación muy frecuente, de buscar la magia en Dios, un Dios mágico, un Dios de fantasía, digamos, y no el verdadero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo, esto desde nuestra propia limitación, desde nuestra propia impureza, de nuestra propia
baja estatura es muy frecuente, esto de relacionar a Dios con lo mágico. Bueno, necesito tal cosa, y claro, entonces como no es posible obtenerla, porque las cosas no se obtienen así como de la nada, me desilusiono o me desengaño. Esto es sí, y pasa esto, claro, Fabián, es que uno podría decir inclusive, no sé si yendo más allá o más acá finalmente, ¿no? Nos pasa a nosotros mismos, porque a veces hemos aprendido estas cosas, de la manera en que sea, las hemos aprendido mal. Entonces en nosotros, no digo en todos los casos, y en bastantes de ellos, se ha formado una idea de Dios que es una idea muy lejana, equivocada y que finalmente no conduce a lo que debe conocer, y que el único que nos puede conducir verdaderamente hacia el foco de todo esto es el mismo Dios. Por eso Dios viene a nosotros. Por eso lo que va a hablarnos Jesús es precisamente la de un Dios que advierte la distancia que lo separa del hombre, que se ha separado de Dios, y tiene que recorrerla a Él. Por nosotros, para nosotros, en nosotros, para después, esto que llamamos camino, que es el mismo Señor, que se hace camino en el descenso hacia nosotros, nos pueda devolver al lugar por el cual sí tenemos que orientarnos y comenzar a andar con ese Dios al lado nuestro, en todo momento, en cada circunstancia de nuestra existencia temporal. Ahí va a estar. Ahí está la palabra, está el consejo, está la respuesta en los momentos felices, no felices, en los momentos de error, que son bastantes, en los momentos en que el acierto genera en nosotros el entusiasmo cambiante, en todo momento del tiempo. Todo lo transforma, lo hace de a poco, porque Él se integra a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad, a nuestra lentitud, muchas veces mental también, sobre todo espiritual, no más que mental. Pero todo lo hacen todos, todo lo hace con la paciencia del que se siente, ¿sabes qué cosa? El carozo de lo que estamos hablando hoy, el alimento, el nutriente de todos nosotros. Tenemos verdaderamente, aunque muchas veces no lo advirtamos ni la podamos explicar racionalmente, un hambre, una sed de justicia, de otra cosa que no sabemos bien qué es, pero tenemos y padecemos esa necesidad, que Él viene a satisfacerla de modo tal que por fin aparece lo que decíamos al principio. El asombro, la sorpresa, todo aquello que nos transforma, que nos hace verdaderamente otra cosa. El hombre no es cosa desde ya, otro hombre, otro varón, otra mujer, lo que Dios hace. No aquello que equivocadamente somos y hemos sido hechos precisamente por el error que nos ha invadido, al cual no advertimos, pero que viene a quitar aquel que sí lo ve, sí lo quita, para mostrarnos en lugar del error el acierto y la verdad que es el mismo en nosotros, en todo instante y momento de nuestra vida temporal. Bien, otra vez los judíos van a aparecer, Miguel, minimizando a Jesús, bajándole el precio, poniéndolo a su altura, rebajándole la altura, la estatura, al decir, ¿acaso este no es el hijo de José y nosotros conocemos a su padre y a su madre? ¿No sería como minimizarlo a Jesús, bajarle el precio, como decimos habitualmente nosotros? Pero Fabián, es lo que nos pasa en general. Fíjate vos, ¿qué decían los vecinos de Nazaret? O todos aquellos que conocían al hombre Jesús. No, este hombre lo conocemos, este es José. Y empieza entonces todo el itinerario temporal del Señor como hombre, como uno de nosotros. Para eso viene justamente, para estar en nosotros, ser uno de nosotros y a todos nosotros llevarnos a lo que es Él. Claro, es el hijo de José, es el hijo de María. Están las hermanas, los hermanos, somos los vecinos. Sí, es carpintero, sí labura de eso. El padre es carpintero también. ¿Qué dice? ¿Que bajó del cielo? Bueno, ¿cuál es la conclusión? Fabián, en términos humanos, muchas que han sacado a propósito de Jesús. Comenzando porque lo tomaban por loco.
está loco. Y otros que, bueno, que miente, que es un impostor, sí, que tiene una especie de autoengaño, de seducción maléfica, que está guiado por un demonio. Todos aquellos adjetivos que muy rápidamente juzgamos desde una capacidad equívoca de lo que llamamos juicios y que no es tal cosa, sino simplemente es una mera opinión errada, siguiendo el camino errado que habitualmente transitamos fuera de la gracia de la verdad y del camino. Entonces, Jesús era juzgado así, y Jesús lo sabía. Más, Jesús sabe todo eso del hombre, porque por eso viene a nosotros. Viene a sacarnos de ese error. Viene a sacarnos, a quitarnos de eso que el hombre cree, en general, esto del hombre, que el hombre cree que somos. Nosotros creemos que somos, sí, seres humanos, privilegiados, con una razón, con una memoria, con una voluntad, con un discernimiento que nos hace prevalecer sobre todas las criaturas, pero que cumplimos un ciclo biológico, nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. Y sabemos que vamos a morir. Y en general estamos conformes con esto. Sí, no hay otra cosa. No conforme con que vamos a morir, pero de todas maneras buscamos sí el triunfo en la vida, que llamamos triunfo a esos logros que dentro de la limitación, que finalmente es la muerte, como síntesis de todas esas limitaciones temporales que tenemos, bueno, sabemos que los éxitos esos nos hacen felices, a la manera en que podemos llamar felicidad, a algo que no lo es tal porque la felicidad es total, es infinita, no tiene límites. Pero humanamente hablando, desde el concepto que tenemos, de lo que somos como humanos, a partir de nuestros pensamientos y nuestros caminos, que el Señor viene a cambiar radicalmente, bueno, eso es lo que creemos. Aparece de pronto alguien que nos habla de algo opuesto, y bueno, ahí es donde dudamos. ¿Y qué querrá decir? ¿Cómo que bajó del cielo? Pero si lo conocemos, es Jesús. Más cercanos a él, algunos dicen, che, Jesús, ¿qué te pasa? Y sí, esto es humanamente. Anda al psicólogo y siempre tiene un delirio místico, sí, muchas veces ocurre, porque las experiencias de niño, y bueno, toda una serie de explicaciones psicocientíficas que en general, yo no diría equivocadas, pero sí tan parcializadas, que se parecen sí a un error del cual si no salimos, bueno, finalmente es fatal también, es mortal. El Señor tiene que trabajar en todos esos aspectos. En nosotros todo lo hace, se transforma en el nutriente que necesitamos, el alimento de vida, se transforma finalmente en nuestra muerte, porque muere nuestra muerte, para finalmente transformarse en aquello que viene a traer, que es la vida en la resurrección que hace en nosotros y para nosotros. Pero hay que seguir un camino que es el mismo, todo lo hace Él. Y también Él en nosotros... Pero esto último, Fabián, en nosotros despierta también Él ese interés que finalmente culmina y se consuma con una esperanza cierta y viva que ya desaloja definitivamente todo aquello que comenzamos a creer cuando venimos a este mundo y muchas veces desarrollamos, que es que el hombre es un ser para la muerte, como alguna vez dijo Jean-Paul Sartre. Fíjate qué conclusión filosófica de un existencialismo equivocado. El hombre es una pasión inútil, no tiene salida ni por arriba, ni por abajo, ni por el costado. Es un ser para la muerte. Bueno, esta es una conclusión existencial, de modo temporal, por parte de un pensador mundano, que tuvo muchos aciertos, pero demasiados errores, y que mucha gente, bueno, ha prevalecido. Todo eso viene a desalojar el que es para la vida y el que es la vida en todos nosotros. Adelante, Fabián. Bien, que me iba a acotar simplemente que me parece que ha llegado el momento de darte un descanso y convocar y que trabaje desde Radio Fe Latina en nuestro encuentro a la luz de la palabra, que trabaje Silvia Patricia en la operación técnica y justo en consonancia con el tema de este próximo domingo podamos ir a la música a través de la interpretación de Dumas y Yo soy el pan de vida. Yo
soy el pan de vida, el pan vivo del cielo, el pan de vida eterna. Así dice el Señor. Así dice el Señor. La gente no puede aceptar que en Jesús hay divinidad. ¿Cómo puede eso decir si a su madre y padre conocimos? Y el Señor pide no murmurar. Entre ustedes no critiquen más. Y hoy nos pasa igual. Muchas veces nos resulta tan difícil creer en Él. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan vivo del cielo. El pan vivo del cielo. El pan de vida eterna. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Nadie puede venir hasta mí si no lo atrae el Padre que me envió, y resucitará al final, conmigo estará. El que coma de este pan vivirá. El que coma por siempre vivirá. ¿Qué más hay que desear? Si Jesús dará su carne por la vida del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan vivo del cielo. El pan vivo del cielo. El pan de vida eterna. Así dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Así dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Muy bien, desde Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, Dumas le ponía música a este Yo Soy el Pan de Vida, que es el tema central de este domingo que nos está convocando, 19º domingo durante el año, el tema central, Jesús como pan de vida. Miguel, hay algunas cosas como para charlar. En el Evangelio Juan afirma que si el Padre no lo atrae, no pueden venir a mí, ¿sí?
Atraer en este caso es algo así como un sinónimo de llamado, de elección, de elegido. Tomamos el término atraer, el Padre atrae. ¿Cuál es la consistencia y la consonancia de la atracción del Padre, Miguel, en este caso? Es fundamental. Fíjate que nosotros somos atraídos por la palabra de Dios. Y decimos siempre, la palabra es de Dios. El testimonio es de Jesús. La palabra. Leemos el Antiguo Testamento, tantas veces lo hacemos, ¿no? Y en él encontramos una serie de, sobre todo, incógnitas. No entendemos, como no entendían los israelitas. Inclusive los llamados escribas, levitas, doctores, etcétera, profesionales. No entendían. Hay que entender lo que nos está diciendo. Y por ahí empezamos sospechando. Alguien está obrando en nosotros. Alguien nos está convocando. Alguien que es el mismo aquel que por la lectura se acercó a nosotros. ¿Y sabes lo que hace ese alguien? Nos manda a aquel que en nosotros va a terminar de darnos a entender claramente, definitivamente, de qué estamos hablando, qué es lo que nos está diciendo. Y lo va a hacer como testimonio de eso que leemos, que no entendemos tantas veces como hemos dicho, y que cuando lo hace, Él lo hace. Entonces vamos a comenzar a darnos cuenta de qué estamos hablando y qué es la cosa de la cual nos estamos ocupando, que en definitiva es en nosotros mismos y de la vida en nosotros. Y que ese que nos habla por la palabra es la vida, y que ese que viene a nosotros como uno de nosotros, al cual confundimos y creemos que es el vecino de la otra cuadra, ese es aquel de lo que nos está hablando la palabra de Dios. ¿Que está lejano? Sí, en cuanto a nuestro entendimiento está tan lejano porque nuestros pensamientos son otra cosa y nuestros caminos son otros. Mira, recién citaba a Sartre, un poco, uno diría, pasado de onda. Ya el existencialismo fue un éxito del pensamiento, quizá en el mundo de la posguerra, etcétera, pero tuvo su influencia y la sigue teniendo todavía, ¿no? Y claro, la salida, decía Sartre, no es por arriba ni por abajo, ni por la derecha ni por la izquierda. El hombre es una pasión inútil. Claro, la salida es por adentro, pero tiene que venir alguien que conozca esa salida, que conozca el camino que nos conduce a esa salida. Alguien que se haga entonces en nosotros camino nuevo, camino interior, no un camino literal, ¿no es cierto? Como interpretamos normalmente la palabra del que nos convoca y nos invita para que finalmente entendamos que es vida, que es la vida, y vivamos aquel que es la vida en nosotros. Y que lo dice por otra parte con palabras abiertas. Yo soy camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No lo busquen tan lejos. El otro día leíamos un poquito el encuentro de Marta de Betania con Jesús cuando éste va a ver a Lázaro que estaba en el sepulcro. ¿Y cómo entendía Marta, no María? ¿Cómo entendía Marta? Mi hermano resucitará en el último día. También como un hecho mágico, ¿viste? En el último día, que habrá de saber cuándo es el último día, ¿no? Cuando el Señor diga, claro. Y entonces un tipo que mágicamente se levanta de un sepulcro, hola, ¿qué tal? Buenas. Se entiende así muchas veces, ¿no? Y el Señor la traslada al hoy, a esto, ahora. Yo soy el camino. Yo soy la vida y la resurrección, yo. El que cree en mí, ahora creemos. Tiempo de fe. Aunque esté muerto, vivirá. Estamos muertos, sí, en delitos y en pecados, siguiendo caminos que no son los caminos de la vida. ¿Te das cuenta? Yo soy la resurrección y la vida. Resurrección, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá si cree en mí. Y si vive la palabra que yo le traigo, entonces no morirá jamás. Eso no cabe en la mente angostada y oscurecida por el error en el ser humano. Por eso es tan difícil la gestión que viene a ser, el que viene a ser en nosotros todo aquello que dice por la palabra, que aprendemos por la palabra. Por eso Jesús es recibido y descreído. ¿De qué nos está hablando este hombre? ¿Cómo podemos comer la carne de un hombre? ¿Qué es esto? ¿Beber la sangre? ¿De qué habla? Pero si este es Jesús. ¿Te das cuenta? Hay una distancia tan sideral entre la novedad
y la vejez de letra, de espíritu. Es como hay entre la vida y la muerte, Fabián. Entonces por eso es descreído. Pero ojo, el que esté muerto, si cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso es resurrección. Eso es lo que trae aquel que viene. El alimento, el que come mi carne, el que hace lo que yo le digo. Eso es nutrirse, sentarse a la mesa de la vida, vivir, recibiendo el alimento vital, que es la palabra, pero encarnada en nosotros, vivida, para darnos cuenta que la vida está, que viene de Dios, que Dios está en nosotros, que nos acompaña en el tiempo y en la plenitud de la vida en la eternidad, que nunca deja de ser como nunca dejaremos de ser en Él nosotros. Resulta tan increíble todo esto para el límite racional, que por eso muchas veces lo desechamos, buscamos por otro lado, y muchas veces pasa lo que pasaba con los cercanos a Jesús en el tiempo. Está loco, es un impostor. ¿Cómo va a ser el Mesías? Si es el vecino. Pasa esto siempre. Y le pasa también a los miembros de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Iglesia de Dios. Muchas veces nos mira la gente con carita un poco extrañada, ¿no? Muchas veces por cierta generosidad mundana también la hay, sin duda, ¿no? Y cercanía a nosotros, los que son más cercanos, nos miran como tratando de entendernos y muchas veces acercan, sí, también. En fin, todo esto es experiencia, ¿eh? Y lo comprobamos en la misma experiencia, claro está. Oír al Padre y recibir sus enseñanzas es el camino para ir a Jesús, de acuerdo al planteamiento de San Juan, Miguel. Sí. Oír al Padre y recibir sus enseñanzas sería el camino, es el camino apropiado para ir a Jesús, para llegar hasta Jesús. Sí, vos sabés que todo el que viene a mí, dice el Señor, es enviado por mi Padre. Y yo no he perdido. ¿Te acordás que finalmente lo dice Jesús en la oración sacerdotal, al final, que registra el mismo Evangelio de Juan? Sí. Exactamente. Sí, Fabián, yo no he perdido. Tuyos eran y me los diste. También nos dice el Señor en otro lugar, todo lo que es del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. Unidad en plenitud, plenitud de vida. No se pierde nada. Lo que envía, lo envía el Padre al Hijo. Y lo que recibe el Hijo que viene del Padre, no se pierde y lo conduce finalmente a la plenitud de aquello para lo cual el Padre lo envía al Hijo. ¿Somos enviados por la palabra? Sí, ¿a dónde vamos? Y cuando la encarnamos al Hijo. ¿Y ahí de qué nos damos cuenta? Que el que come mi carne tiene vida. Eso es, alimentarse de la nutriente nueva, viva, que es la vida en nosotros, que es este alimento de vida. Sin buscar cosas raras, ni cosas así, como diríamos, casi circenses muchas veces, ¿no? Hay una clara transustanciación que comienza en nosotros también, ¿eh? Vamos modificando el Señor lo hace, claro, nuestro ser, vamos cambiando los pensamientos, son nuevos, y finalmente el corazón es otro. Ahí sí es habitación para la vida, ahí sí es verdaderamente vida. Bien, hay un capítulo, por más atractivo, que merece tu reflexión, tu meditación, cuando el Señor afirma, yo soy el pan bajado del cielo, la primera afirmación en este texto de Juan. Luego hace lo propio, yo soy el pan de vida. Y vuelve a repetir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. A ver, esta construcción que comienza con un potente yo soy, ¿sí? Digo, porque esto me parece que es un dato para tener en cuenta, ¿sí? Yo soy. Yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el pan de vida y yo soy el pan vivo bajado del cielo. Fíjate vos, tres afirmaciones que se van como perfeccionando, ¿sí? Pan de vida, pan vivo bajado del cielo, pan bajado del cielo. Se van profundizando. A ver, Miguel. Claro, y está claro, fíjate que
El yo soy, el énfasis del ser, la afirmación de una identidad que desconocemos en principio. Finalmente la veremos como tal, sí, finalmente porque la misma identidad. Impacta este yo soy, Y Impacta claro, sí. fuertemente. Y no deja de hacerlo Jesús. Yo soy, no teman. Si no creen que yo soy, en vuestro pecado morirán. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy, finalmente termina afirmando algo. Fíjate, son 3 tiempos. La palabra que viene a nosotros, el pan que viene del cielo. La palabra que encarnada en nosotros y por nosotros, por aquel que viene a encarnarse en nosotros, resulta que es palabra para la vida. Pan para la vida. Resulta que finalmente aquel que afirma el yo soy es el pan vivo. Es pan, pero pan vivo. Es pan celestial. Es otro pan. Ese alimento es diferente. ¿Qué dice Jesús en otro pasaje y lo dice a los suyos cuando vuelve después de un tiempo que no estuvo con ellos? En el mismo día. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. El pan que bajó del cielo. ¿Quién lo envía? El Padre. ¿A dónde lo envía? A nosotros. ¿Y a dónde nos envía a nosotros? Al que bajó del cielo, al Hijo. ¿Qué comprobamos en nosotros finalmente? Que aquel que viene enviado por el Padre es verdaderamente el alimento para la vida. Porque es la vida. Y es la vida que puede afirmarse como tal. De ahí viene el yo soy. Fíjate que cuando Dios se muestra a Moisés en el desierto de Madián, ¿te acordás la zarza que ardía sin consumirse? Se llamó la atención de Moisés. ¿Qué nombre se asigna a Dios cuando le pregunta a Moisés, ¿qué les diré? ¿Quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le dice Dios? Les dirás, me envía, yo soy el que soy. Ahí está el yo soy. El ser, el que es, el único que puede decirlo, porque verdaderamente es lo que dice. Después puede decirlo, sí, como hombre, yo soy por el Padre me envió. Ustedes son en mí, sí, claro. En el ser inicial, en el ser necesario, como dirían los griegos, somos nosotros los seres consecuentes. El ser viene del ser en sí. Y el ser en nosotros viene del ser en sí propio. ¿Qué reafirma Jesús cuando afirma 3 veces en este puñado de versículos, yo soy? ¿Qué reafirma cuando afirma yo soy? Y las 3 personas... Habitualmente hay una connotación que lo diga Jesús, porque si nosotros, digamos, en este caso, tu caso, Miguel, o el nuestro, nos pasamos esta hora semanal diciendo yo soy tal cosa, yo soy tal otra, yo soy el más allá, yo soy el más acá, seguramente el auditorio dirá con razón, este tipo, ¿quién se cree? Está totalmente loco, ¿sí? ¿Cómo voy a escuchar a un tipo que está loco? ¿Sí? Que está ido de toda realidad. Ahora, no deja de ser impactante este reafirmar de Jesús, afirmando 3 veces yo soy. Sí, pero vos fíjate que... Sí, perdón, Fabián. Aparte es una cosa que lo diga él y otra cosa que lo digamos nosotros. No, más bien, nosotros no tenemos derecho a decir que somos lo que no somos, hasta que verdaderamente lo seamos, ¿no? Uno, sí, y ahí tenés, ¿ves? Los 3 tiempos que estuvimos viendo, por así llamarlos, porque es en el tiempo, no que sean tiempos. Se hacen tiempo en el tiempo nuestro, claro está. Yo soy, es la primera persona del presente personal, ¿no? Desde el punto de vista del verbo, del conocimiento de los verbos. Yo soy, primera persona. Empecemos por ahí. Bueno, ¿quién es la palabra? La palabra es del Padre. Primera afirmación, el Padre, la palabra. Segunda afirmación, yo soy, ¿qué cosa? El que bajó del cielo. El pan, el alimento que bajó del cielo. El hombre, Jesús, Dios hecho hombre. ¿Qué dice finalmente? ¿Qué afirma? Yo soy el pan vivo. ¿Qué es eso? Y la vida que está en nosotros, el Espíritu Santo que viene. El Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo vienen a nosotros para hacer de nosotros lo que hicieron desde el principio, imagen y semejanza de Dios, cosa que no se pierde, que se recupera por el mérito del Hijo, por el amor del Padre y por la luz en el tiempo del Espíritu, el poder de Dios en nosotros, por el mérito del Hijo y el amor del Padre. Hay una parte en San Pablo cuando finalmente saluda a una congregación, creo que es a la congregación de los Corintios. Dice así: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vale decir del Hijo, sí, y el poder del Espíritu Santo que sea con todos ustedes. Sí, efectivamente. Ese es el saludo central, sin duda, paulino, porque en Pablo todo esto que Jesús está afirmando se concretiza en un hombre que viene del error, pasa por la operación de aquel que es el único que puede hacerla en él, del error al acierto, de la muerte a la vida, y porque se ha nutrido verdaderamente de ese pan vivo que bajó del cielo y que él comió desde la fe y finalmente desde el amor, en la mesa del Señor. Ahora, hay un distingo entre el pan que es Jesús, que encarna a Jesús, y este pan, digamos, que los padres comieron en el desierto, el maná, y murieron, ¿sí? Hay un distingo, hay una diferenciación entre un pan y el otro pan. Uno es perecedero y el otro es para la vida eterna, para la eternidad, para todo el tiempo sin tiempo, Miguel. Claro, el de los padres que comieron en el desierto y murieron, el maná, que no discernían qué era, qué es esto, ¿no es cierto? ¿Por qué murieron? Porque en ellos todavía no estaba abierta la verdadera vida que solamente trae aquel que la tiene que hacer por nosotros. Vino el pan literal, vino una figura, vino algo que nos dice que es verdad porque lo dice Dios, pero que no es verdad para nosotros si no discernimos qué quiere decir lo que nos está diciendo. ¿Qué quiere ser en nosotros lo que estamos comiendo? ¿Y cómo lo comprobamos eso? Recién cuando a nosotros se obre la verdadera transformación, así como hablamos de la transustanciación del pan. Cuando nosotros, fíjate vos, hay una lectura muy interesante sobre el final de este día domingo, la lectura a los Efesios, donde muy simplemente San Pablo justamente nos habla de la conducta que asume, que tiene naturalmente aquel que finalmente comprueba la tercera afirmación del yo soy de Jesús. Estamos vivos. Ahí está, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten las amarguras, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Vivan en el amor, ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Esto es palabra de Dios y es el texto litúrgico de este domingo, en su capítulo 4, versículos 30, hasta el versículo 2 del capítulo 5, Miguel. Te alabamos, Señor. Claro está. Y fíjate vos que siempre tenemos nosotros, casi como una base, sin buscarla, aparece, ¿no es cierto?, cuando leemos el Evangelio juánico. En el principio era el verbo, era la palabra. La palabra estaba con Dios, ahora está con los hombres. La afirmación final, y la palabra era Dios, el verbo era Dios. Bueno, recién lo comprobamos cuando nosotros. Cuando vemos que yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Pero ¿cómo lo comprobamos eso? Cuando nos nutrimos de él. Cuando verdaderamente, como dice San Pablo, discernimos el cuerpo. Nos dicen el cuerpo de Cristo, pero discernimos que es el cuerpo de Cristo. Si leemos la Escritura, digamos como algunos decían en algún momento, la Biblia pelada, digamos, ¿no es cierto?, sin que nadie la explique, ¿qué entendemos?
Y lo mismo que podían entender los israelitas, ¿no es cierto? ¿Y qué hacían? Y un culto formal, sí, un culto como cualquier otra religión, con elementos figurativos siempre. Querían figurar algo, significar algo, simbolizar algo, pero ese algo, ¿dónde estaba? Ese algo era el que tenía que venir, teníamos que recibir, experimentar nosotros y finalmente comprobar que ese algo es en nosotros, por lo cual nosotros somos en él también. El verbo era Dios. Pero, ¿cuándo lo comprobamos esto? Cuando verdaderamente es la nutriente que nos comunica la vida, que esa vida está en nosotros y que somos verdaderamente aquello que proclamamos muchas veces formalmente. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Pero somos hijos de Dios? Sí, lo somos. Pero vamos a demostrarlo. Mejor dicho, Dios lo va a demostrar en nosotros. Queda dicho, Miguel. Miguel, una vez más, cada encuentro es un reencuentro y cada encuentro contigo, con Silvia Patricia, es un gusto esto que nos podemos dar con la generosidad de las autoridades de Radio Fe Latina, de compartir semanalmente contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, este espacio a la luz de la palabra. Que el Señor los bendiga junto a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de este espacio, y si Él lo permite, si Él lo desea, nos encontramos dentro de 7 días para seguir profundizando estos temas vitales hay en la vida del mundo creyente, como luego es la profundización de la liturgia dominical. Será Dios mediante hasta entonces. Miguel, Silvia Patricia, que el Señor los bendiga. El saludo final y el cierre. Bueno, así mismo que Dios te bendiga a vos, a toda tu gente, a toda la audiencia que siempre va creciendo. Es una audiencia numerosa y vamos a pedir disculpas a la audiencia. A lo mejor este es un encuentro en vivo, queridos oyentes y amigos de Fe Latina, y bueno, puede haberse filtrado alguna voz, algún ruido, porque están haciendo trabajos cerca de este lugar donde estamos haciendo el encuentro. Por manera, disculpas, pero pensamos que sí, que salió normal el programa, ¿no es cierto? Así que Dios mediante, nos vemos el próximo domingo, siempre con la gracia de Dios y siempre con la presencia de tanta audiencia tan querida, tan cristiana. Que Dios los bendiga. Gracias, Fabián. Hasta entonces. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.